Buenos días, mi nombre es Daniel Laco, programo web desde que el software de Microsoft para Internet cabía en un disquete. Desde hace 10 años soy designado por Microsoft como MVP, o sea, profesional más valioso, y me acompaña acá el compañero. Soy Martín Salías, a unos cuantos los conozco personalmente. Y bueno, la idea es hablar un poquito sobre acceso a datos, Entity Framework, dentro del contexto de esta charla, digamos, este evento que es más que nada dedicado a la parte web. Nosotros nos vamos a quedar como bien concentrados en la parte de acceso a datos, vamos a ver un poquito de algunas cosas que conectan después con la parte web para, digamos, entrar en la máxima profundidad posible en este pedacito y después van a ver cómo esto se usa en el resto de la parte de MVC y demás. Claro, la idea es que como todo el día va a haber todo evento con MVC y demás, lo que nosotros vamos a hacer son aplicaciones de consola. ¿No? Windows Console Foundation. Claro. En realidad lo que nos queremos centrar en la charla es mostrar el Entity Framework y los features que tiene en el tiempo que tenemos. Y también hemos preparado con Martín una serie de ejemplos que los van a poder bajar mañana de alguna de las páginas del blog de él o del blog nuestro. Que hay un montón de características que hemos incluido en los ejemplos para que las puedan bajar y dilucidar, que por ahí no va a dar tiempo ahí para mostrarlos. Pero tienen unas horas de ejemplos, digamos. Varias horas ahí para entretenerse. Bueno. Y para arrancar, antes de entrar, lo que queríamos era más o menos tener una idea general de cómo están accediendo a datos hoy, digamos, hoy los que están trabajando acá. Entonces, ¿cuántos usan Clipper, por ejemplo? No sean cobardes. Bueno. No, hemos avanzado. Bien. ¿Cuántos están usando Adonet con datasets o Store Procedure? O Store Procedure. Ah, bien. Bueno, ¿y cuántos usan Link to SQL, por ejemplo? Hay algunos. ¿Y Entity Framework que ya estén usando? Hay unos cuantos. Bueno, sí, pero poquito, los que están usando poquito. Entity Framework... ¿Hibernate? Ah, ese sí. Menos. Bien. ¿Y quiénes usan Retina, por ejemplo? No vino Andrés Vettori, no vino. Que es el autor y usuario. Bueno, arrancamos. Vamos a hacer esto un cachito entonces. Vamos a empezar charlando un poquito sobre, muy rápidamente, qué es el Entity Framework y de dónde viene. Creo que varios ya trabajan con esto. Como para hacer la primera definición de rigor, básicamente Entity Framework es un poco la entrada final de Microsoft en el terreno de los ORM, los mapeadores de relacionales objetos. Tiene una larga historia, empezó con Object Space y hubo una serie de proyectos que fueron quedando en el tiempo. La comunidad reclamaba bastante este tema y finalmente Link to SQL como primera aproximación apareció. Entity Framework ya estaba trabajándose en paralelo, pero salió al público un poco después, digamos, ¿no? Comparten varias ideas básicas, pero el Entity Framework es una mezcla de un ORM con algunas otras cosas más, digamos. Más allá de solucionar el problema básico de los ORM, que es tratar de hacer de una forma en que yo acceda a datos, más que nada aislándome un poco de las optimizaciones y la normalización que yo hago en la base de datos, que por ahí del lado de el dominio de mi problema la quiero diferente, tiene que ver también con un tema de la interfaz con la que yo programo contra datos. En vez de tener que programar con una cosa tabular y demás, yo puedo programar con algo más parecido a las entidades que yo modelaría si yo estuviera creando las clases y cosas por mi lado y poniéndole métodos, etc. Una de las cosas que se suma a eso es que el Entity Framework tiene la particularidad de que se mete más en la plataforma de lo que típicamente un ORM. Los ORM normalmente son algo que corre por arriba de la plataforma en sí. El Entity Framework tiene la particularidad, por ejemplo, de que tiene sus propios providers y demás. Casi todos los que están acá lo deben saber, los que están usando ya el Entity Framework. Digamos, a pesar de que yo puedo usar un provider más genérico para OLEDB y demás, la gracia principal es usar los providers específicos del Entity Framework que digamos, están pensados y existen, digamos, porque casualmente
le dan al framework de acceso a datos un poco más de poder que era lo que yo tenía genéricamente en OLEDB. Entonces, tiene un poquito de nivel un poco más bajo de lo que tradicionalmente es otro RM, que es alguien que hace una librería solamente. Está como más cercano a la plataforma. Y obviamente la otra ventaja grande que tiene es que es parte del framework.net, tiene más integración con un montón de cosas. Como vamos a ver después con Daniel, tiene la parte de designers, la integración completa con Visual Studio, tiene un montón de cosas por el estilo. Pero básicamente tenemos ese tema. Después, lo otro que tiene el Entity Framework es que tiene como, en principio, como dos alternativas. Hay una tercera que vamos a hablar, pero que es parecida a la segunda, donde yo puedo trabajar tomando la base de datos que tengo, generando todo el mapeo para tener un modelo de datos que después puedo jugar, puedo remodelar, digamos, y emprolijar según lo que yo necesito hacer, pero tomando la base de datos como tenía al principio. Eso estuvo en la primera versión, eso era la primera versión de Entity Framework. Más adelante se agregó un reclamo importante, digamos, de la comunidad, que era poder generar mi modelo primero y después generar la base de datos en base a eso, ¿no? Sobre todo del lado de la gente que viene más de disciplinas como Domain Driven Design, TD, cosas por el estilo, uno normalmente quiere hacer primero el modelo, incluso por ahí estar programando y generar un montón de cosas, moqueando el acceso a datos, y después la base de datos final, la persistencia real, es casi una consecuencia de ese trabajo. Y es algo que obviamente hay que después trabajar un poco, optimizar, etcétera. Pero tengo como las dos alternativas. Hay una alternativa adicional, digamos ahora, que en realidad es como una variante de la de Model First, que es Code First, que es, lo vamos a ver también, es trabajar directamente, en vez de modelando con el designer, etcétera, modelar directamente en código. ¿Tá? En realidad lo que tiene ahora, que no tenía en la primera versión, salió como o sea, yo puedo modelar primero la base de datos y después modelo todo el modelo de objetos, y había un reclamo con modelar primero los objetos y con eso generar la base de datos, y también poderlo hacerlo por código. O sea, que la versión ahora que tenemos, que sale en pocos días, que es el Service Pack 1, el Entity Framework 4.1, va a cubrir los tres escenarios posibles. Sobre el final vamos a ver ahí, digamos, algunas cosas por ahí que también están pedidas, hasta dónde llega. Por ejemplo, hoy se adelantaron un poquito cuando estaban programando, mostrando recién Miguel y Drew Webmatrix. Hay cosas que todavía van a seguir agregándose, como el tema de migrations, cosas por el estilo, para facilitar el tema de, yo tenía una versión de la base de datos, ahora cambié mi modelo y que me vuelva a actualizar la base de datos, tanto en la práctica como en producción. Bueno, con esto más o menos creo que estoy. Esto es muy rápido. Esto es un poco la forma en que trabaja el Entity Framework. Digamos, por un lado está la parte que yo les decía del provider y toda la parte de la plataforma en sí, que después conecta con el modelo conceptual y demás. Y tiene por arriba la parte de Entity SQL y demás. Lo único que me queda acá es, digamos, muchas veces uno usa o relaciona mucho el Entity Framework con Link to Entities, que es la forma de usar Link y demás. También hay como una capa intermedia. Uno puede usar el Entity Framework directamente sin usar Link. Entonces, también es otra característica que tiene por arriba de otros ORM. Se puede integrar mejor con otras herramientas y demás. Vamos a la carne. Vamos a los bifes. Vamos a hacer el hola mundo de Entity Framework. ¿Les parece? Vos dale. Esto es censura. Bien. Vamos a levantar un proyecto nuevo. Nuevo proyecto. No les mentimos, es una aplicación de consola. Y lo que puedo agregar acá es un nuevo ítem de datos, donde voy a seleccionar el Entity Model. Vamos a usar la vieja y conocida Norwin. Acá lo que me permite es, yo estoy haciendo acá, el proceso es como si tuviera la base de datos ya diseñada, ¿no? Y la voy a pasar a trabajar en objetos, ¿no?